Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carmen Adriana Blanco Niño. Soy docente universitaria, soy abogada especializada en investigación criminal, en investigación de crímenes de odio contra LGBTI y mujeres. Asimismo, soy promotora y defensora de los derechos humanos de mujeres y de las personas LGBTIQ. A propósito de la conmemoración el día de ayer del Día de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, cuyo título fue Rompiendo el silencio, y respecto de las publicaciones que se han hecho en las redes sociales con ocasión de esta conmemoración, a pesar de que he dado respuesta a un sinnúmero de inquietudes por escrito en las redes sociales, especialmente en Facebook, consideré que no sobraba y más bien hacía falta o era necesario que grabara un pequeño video, es decir, este video, clarificando un poquito conceptos que tal vez la mayoría de las personas no entienden y no manejan, porque nuestro Estado, como muchos estados, no ha cumplido con la obligación internacional, constitucional y legal de hacer una adecuada sensibilización, formación y promoción de los derechos de las personas que se autodenominan LGBTIQ. Esta obligación del Estado surge de tratados internacionales de derechos humanos que fueron suscritos y ratificados por Colombia, que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad y que desde luego tienen la misma fuerza de las normas que hacen parte de la Constitución Política de Colombia. Este es un tema que se maneja en el ámbito de los derechos humanos y que tiene que ver desde luego con el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados de una parte y de la otra con la manera en que nos relacionamos las personas en sociedad. Uno de los principios fundantes de los derechos humanos es precisamente aquel que nos dice que todas las personas somos iguales en cuanto sujetos de derechos. Es innegable que entre cada uno de los seres humanos existen diferencias fundamentales, diferencias radicales que no pueden ser desconocidas, pero como parte de la especie humana, todos somos iguales en cuanto somos sujetos, en cuanto somos titulares de exactamente los mismos derechos. ¿Por qué inicio con esta especie de preámbulo? Porque cuando nosotros hablamos de la necesidad desde las entidades internacionales y desde los compromisos asumidos en los tratados internacionales de fijar un día para conmemorar la lucha contra conductas que se erigen en violentas contra determinados sectores de la población, llegamos a la conclusión de que definitivamente no nos estamos viendo de igual a igual y que muchos seres humanos consideran que si otros seres humanos piensan, sienten, actúan o hablan diferente, no merecen el mismo reconocimiento que ellos exigen para sí mismos. Entonces, planteando esta generalidad, quisiera entrar en materia. Uno, ¿por qué el 17 de mayo? Porque el 17 de mayo es la fecha en la que después de una lucha bastante larga y bastante dolorosa, se logró excluir del catálogo de enfermedades mentales que maneja la psiquiatría moderna a nivel universal la homofobia. Es decir, la homofobia se consideró una enfermedad hasta determinada época, si no estoy mal, hasta 2004, y en 2005 finalmente se logró su salida de este catálogo de enfermedades mentales para que se entendiera que la homofobia no era una enfermedad, sino una manera de sexualidad diversa. Y me voy a referir rápidamente a en qué consisten porque he visto demasiadas imprecisiones, como les indicaba hoy, en las redes sociales. Bueno, quisiera en primer lugar referirme al acrónimo, lo que muchos lo manejan como sigla, es un acrónimo, oficialmente es un acrónimo, es el término legal que se maneja no solo en Colombia, sino a nivel internacional. El acrónimo LGBTI, ¿qué quiere decir?
La L, la G y la B se refieren a la orientación sexual diversa, en tanto que la T se refiere a la identidad y o expresión de género diversa. Y por último encontramos la I, que se refiere al sexo diverso y a una identidad de género diversa específica. Bien, sin más preámbulos, L se refiere a lesbianas. ¿Quiénes son las lesbianas? Las lesbianas son mujeres con identidad de género femenina, es decir, mujeres que se visten como mujeres de acuerdo con las diferentes épocas de la humanidad, que sienten una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por otras mujeres y que desde luego están en capacidad de relacionarse con las mujeres por las cuales se sienten atraídas. Los gay, a su vez, son hombres con identidad de género masculina, es decir, con apariencia masculina, con vestimenta masculina, actitudes masculinas, de acuerdo con lo que se entiende por masculino en las diferentes épocas de la humanidad. Hombres que se sienten profundamente atraídos por otros hombres. Esa atracción es emocional, es afectiva, es erótica, es sexual por otros hombres y que desde luego están en capacidad de ¿qué? De relacionarse de la misma manera con otros hombres. Cuando hablamos de la B nos referimos a personas bisexuales. Entonces nos estamos refiriendo a hombres y mujeres que sienten esa profunda atracción emocional, afectiva y sexual, tanto por personas de su mismo sexo como por las personas del otro sexo. Entonces, si hablamos de una mujer, estamos diciendo se siente atraída tanto por hombres como por mujeres. Si estamos hablando de un hombre, decimos que se siente atraído tanto por hombres como por mujeres. Y eso es lo que conocemos como orientación sexual diversa. ¿Por qué diversa? Porque tradicionalmente en la humanidad, de manera hegemónica y de manera ultraconservadora, se aceptaba exclusivamente la heterosexualidad. ¿Qué es la heterosexualidad? Es la profunda atracción afectiva, emocional y sexual que un hombre siente por una mujer y que una mujer a su vez también siente por un hombre. Es lo que conocemos como una relación heterosexual. En este tipo de relación, el hombre tiene identidad de género masculina también y la mujer tiene identidad de género femenina. Estamos hablando de orientación sexual tradicional o de personas que se conocen también en el ámbito de los derechos humanos como cisgénero. Los heterosexuales somos cisgénero, uno, porque nuestra orientación sexual es hacia personas del sexo opuesto y dos, porque tenemos una identidad de género conforme a nuestro sexo de nacimiento. Viene en cuarto lugar en nuestro acrónimo LGBTI la letra T. La letra T, ¿qué nos está indicando? Se refiere a la identidad o expresión de género. ¿Qué es la identidad de género? Es una profunda convicción o sentimiento que tiene una persona acerca de sí misma, de cómo se concibe a sí misma sexualmente, de cómo se quiere expresar ante las demás personas. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, mi sexo de nacimiento es mujer y mi identidad de género es femenina, que quiere decir que yo me concibo como una mujer internamente y me expreso ante la sociedad como una mujer. Lo propio sucedería con un hombre que tenga identidad de género masculina. Ahora, ¿qué sucede con la población trans? En la población trans, vamos a hablar, un hombre nace con órganos sexuales y genitales de hombre, es decir, con un pene, testículos, próstata, etcétera, todo lo que conforma la genitalidad masculina. Pero resulta que él se concibe a sí mismo y se siente más identificado
como una mujer. Y entonces no solo asume la vestimenta, el maquillaje, la apariencia de una mujer en cuanto a la parte cosmética, por decirlo de alguna manera, sino que adicionalmente este hombre, por ejemplo, decide hacerse tratamientos hormonales para feminizar sus rasgos, para que sus rasgos sean menos bruscos, menos agresivos, para que no salga vello corporal compatible con barba, con bigote, etcétera. Decide hacerse unos implantes mamarios porque quiere tener senos. Pero resulta que este hombre no ha modificado su genitalidad, es decir, los órganos sexuales y reproductivos de hombre con los que vino al mundo. Entonces, estamos hablando de un hombre de nacimiento que se convierte en una mujer transgénero. ¿Por qué transgénero? Porque al hacer esta adecuación de su cuerpo sin modificar mediante una cirugía sus órganos sexuales y reproductivos, este hombre está transitando de un género a otro, es decir, del género masculino al género femenino y puede, si es su deseo, transitar hacia un lado y hacia el otro las veces que quiera, pero ojo, no ha modificado su genitalidad. ¿Ok? Contrario sensu, este hombre ahorró, se hizo un tratamiento hormonal de adecuación de su cuerpo para preparar su cuerpo para la cirugía, debidamente asesorado por médicos especialistas, por endocrinos, por psicólogos especializados en sexología, por psiquiatra, etcétera. Es decir, generalmente esta es una preparación interdisciplinaria, una preparación acompañada de muchos especialistas y finalmente se hace la cirugía. Y suprime el pene, los testículos, al menos los órganos exteriores que lo identifican como hombre, y se construye con esos tejidos y otros tejidos una especie de vagina. No quiere decir que el hombre se quiera convertir en una mujer igual a una mujer de nacimiento, que es otra discusión que se ve mucho en las redes y en los medios de comunicación. No, sencillamente él quiere modificar su apariencia sin que su ánimo sea competir con las que somos mujeres de nacimiento. Él lo que quiere es satisfacer cómo se concibe a sí mismo, cómo se siente el mismo, cómo quiere vivir y cómo quiere que la sociedad en general lo vea. Entonces, cuando se hace esta cirugía que se llama de adecuación o de reconstrucción, estamos hablando de una mujer transexual, a diferencia de la transgénero. ¿Por qué transexual? Porque transitó a través de la cirugía de manera definitiva a un sexo diferente a su sexo de nacimiento, es decir, suprimió sus órganos sexuales y reproductivos de hombre para construirse unos órganos sexuales y reproductivos de mujer. Así no funcionen con la finalidad de la reproducción de manera completa, como les decía, como en nosotras, las mujeres de nacimiento, igual es una mujer transexual y así se le debe reconocer y respetar. Bien, en último lugar tenemos la perdónenme, la letra I. La letra I se refiere a las personas intersexuales. Y aquí nos tenemos que retrotraer a, por razón del sexo, cómo podemos ser los seres humanos. Por razón del sexo, los seres humanos podemos ser hombre, mujer o intersexual. ¿Qué quiere decir por razón del sexo? Quiere decir cómo venimos al mundo y cómo determinamos el sexo de una persona por los órganos sexuales y reproductivos con los que ese ser humano viene al mundo. Si yo vengo al mundo, como en efecto vine, con una vagina, trompas de falopio, un clítoris, etcétera, estamos hablando de una mujer. Si vengo al mundo con un pene, un escroto, una próstata, etcétera, estamos hablando de un hombre. Hasta ahí la cosa está clarita y es facilísima. Sin embargo, uno de cada 200 nacimientos que se producen en el mundo
son de personas intersexuales. Son personas que nacen con órganos sexuales y reproductivos tanto de hombre como de mujer, independientemente de que en algunos de ellos los femeninos estén más atrofiados que los masculinos o viceversa, o que estén igualmente desarrollados tanto los de hombre como los de mujer. Entonces, hablamos de sexo diverso. ¿Por qué? Porque aun cuando a todo lo largo de la historia de la humanidad han nacido personas intersexuales, desafortunadamente por razones religiosas, por razones culturales, en algunas épocas de la historia de la humanidad, a estas personas se les estigmatizaba señalándolas como engendros del demonio, como producto de aberraciones, como monstruos, como defectos genéticos, etcétera, etcétera. Resulta que no es así. Son personas absolutamente normales. Este es el famoso tercer sexo del que se habla de una manera de tabú, pero los intersexuales, las personas intersexuales son una realidad. Y para ellos también se predica una identidad de género que es exclusiva de ellos, que es ser intergénero. No se puede obligar a que las personas intersexuales asuman o una identidad de género femenina o una identidad de género masculina. Ellos tienen derecho a preservar su sexualidad de nacimiento y asumir una identidad de género. En este caso sería, no sé cómo ellos lo quieran manejar, es decir, pueden vivir tanto como hombre como por mujer y ellos deciden, de acuerdo con la manera en que se conciben, cómo viven y cómo sienten, la manera en que se quieren manifestar y que se quieren expresar ante la sociedad. Bien. Creo que hasta acá habrán entendido entonces qué quiere decir el acrónimo LGBTI. No me voy a referir a otras letras que se han ido adicionando al acrónimo porque me voy a referir puntualmente a lo que viene acordado y aprobado en los tratados internacionales de derechos humanos y tal vez en videos posteriores pueda hablar un poquito más acerca de otras formas de orientación sexual, otras formas de identidad de género, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este momento, retomando lo que tiene que ver con la conmemoración del día de ayer, es decir, la conmemoración del día de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, tras lo que yo les acabo de explicar, pienso que es mucho más sencillo entender, uno, que la fobia es un sentimiento de temor, de rechazo, de aversión, de odio, de violencia que se expresa en contra de algo que no nos gusta, de algo que a lo que tememos, de algo que nos molesta, de algo que nos incomoda. Ahora, cuando esa fobia entendida así como odio, aversión o rechazo, la trasladamos al término homofobia para iniciar, ¿qué es lo que estamos observando? La violencia, el odio, la aversión, el rechazo, la discriminación que se suele hacer de las mujeres lesbianas y de los hombres gay por el hecho de sentir esa atracción profunda, afectiva, emocional y sexual por personas de su mismo sexo. Entonces, para que lo entendamos, la fobia son todos esos actos y manifestaciones violentas que van desde los gestos, pasando por el discurso, hasta actos más concretos y más tangibles de violencia, como las amenazas, como las palizas, como los crímenes de odio en la forma de homicidios, como el daño en bien ajeno, como enviarles comunicaciones para que se vayan, la supresión de sus órganos sexuales, la tortura, en fin, hay una infinidad de conductas atroces que se cometen contra las personas rechazando su orientación sexual diversa y por eso es que hablamos de fobia. Ahora,
Cuando hablamos de la transfobia, lo que está rechazando la persona que siente esa fobia es todo lo que representa esa identidad de género diversa de estas personas. Estas personas que sienten esta fobia, esta transfobia, no aceptan que una mujer asuma una identidad de género masculina. Fíjense, para no ir tan lejos, sin que ella tenga una identidad de género masculina realmente, ¿cuántos ataques ha recibido Claudia López, la alcaldesa de Bogotá? ¿Por qué? Porque es una mujer que tiene orientación sexual diversa, es una mujer lesbiana cuya pareja también es lesbiana, es otra mujer, y ella suele vestir con sastres, suele vestir con trajes de pantalón, usar pañoletas y corbatas, y entonces la tratan de machorra, del macho a medias, de la arepera, en fin, se utilizan una cantidad de términos que son violentos, que son insultantes, que son hirientes y que son desobligantes. Esas son manifestaciones de transfobia y de homofobia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres trans, es decir, hombres de nacimiento que asumen una identidad de género femenina? Van por la calle, los atacan los policías, los atacan las autoridades, los adultos mayores, la comunidad en general se burla de ellos, los violenta. Cuando quieren buscar empleo en cualquier empresa, lo primero que les exigen es que no pueden tener una identidad de género diversa, con lo cual además, ¿qué pasa? Les están violentando su libre desarrollo de la personalidad. Entonces, fíjense, todas estas exigencias, todos estos actos no son otra cosa que la manifestación de rechazo, de aversión, de odio, de no aceptación de la diversidad de otros seres humanos. Tenemos en último lugar la bifobia, cuando encontramos personas, hombres o mujeres, que se relacionan emocional, afectiva o sexualmente, indistintamente con hombres o con mujeres, también son discriminados, también son rechazados y también se les restringe tanto a las personas homosexuales como a las personas trans y a las personas bisexuales el acceso a determinados sitios públicos como cafeterías, como restaurantes, a veces se les ataca injustamente en centros comerciales, etcétera. Entonces, eso es una fobia. Ahora, entiendo también la confusión que se ha dado especialmente en redes sociales. ¿En qué sentido? En que también la palabra fobia, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, tiene otra acepción. La acepción de una enfermedad mental consistente en el miedo irracional, temor irracional, rechazo irracional que se tiene hacia determinadas situaciones, hacia determinados lugares, hacia determinadas personas o hacia determinados animalitos. Ejemplo, fobia a las arañas, fobia a las cucarachas, fobia a volar en avión, fobia a las alturas, fobia al pasto. Hay fobias de una infinita diversidad. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia entre la fobia que les explicaba hacia los homosexuales, hacia los trans y hacia los bisexuales? Es una fobia que tiene un contenido de odio, de rechazo, de violencia injustificada y que lo que realmente está rechazando es, en el fondo y en términos generales y en materia de derechos humanos, una sexualidad diversa. La manera en que estas personas expresan su sexualidad que no se ajusta a los cánones que la sociedad hegemónica y patriarcal ha establecido. En la medida en que se han ido conquistando derechos para las personas LGBTI, también se han recrudecido las corrientes ultraconservadoras que consideran que el reconocimiento de los derechos de estas personas va en contra de las reglas de la moral, de la ética, que acaba con los hogares, etcétera, etcétera. Es una discusión bastante larga en la cual no quiero decir que tengo la razón ni que ni tienen la razón otras personas, pero solo le pido a todos ustedes, ya como para finalizar con este tema, es: pónganse ustedes en el lugar de estas personas y supongamos que en el mundo dominaran los homosexuales, los trans y los bisexuales, y que ellos
rechazaran cualquier forma de heterosexualidad y que para hacer material, patente ese rechazo, nos violaran, nos mataran, nos insultaran, nos impidieran ir a los sitios públicos, nos señalaran como enfermos, como aberrados, etcétera. Cuando uno intenta en algún momento de su vida ponerse en los zapatos de otro ser humano, entiende que muchas veces esta fobia, también como la otra fobia, es irracional y que no podemos, no tenemos el derecho humano, ni constitucional, ni legal, de rechazar ni de violentar a estas personas porque tienen una sexualidad diversa. Y los dejo con una pregunta, no para que me la respondan a mí, o si quieren podemos hablar a través del chat, sino para que se la respondan ustedes mismos. ¿En qué les daña a ustedes la orientación sexual diversa de lesbianas, gays y bisexuales? ¿En qué les daña a ustedes la identidad de género diversa de transgénero y transexuales? ¿En qué les daña a ustedes el sexo diverso de las personas intersexuales? Que tengan una linda noche y que por favor el amanecer los encuentre haciendo reflexiones sensibles e inteligentes desde los derechos humanos siempre. Gracias.